90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, actualidad, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes en los desayunos de Solo Radio. A partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio. Para hablar de todo y de todos. José Aurelio Martínez. Muy buenos días, saludos cordiales y nos escuchan en directo 51 minutos sobre las 8 de la mañana, un poquito más tarde de lo habitual por la duración del informativo matinal Primera Plana y ese resumen que siempre les ofrecemos tras el pleno correspondiente a cada mes en el Ayuntamiento de la ciudad. Buenas tardes y lo que están haciendo es escuchar la repetición que de este programa les ofrecemos en torno a las 2 y algunos minutos de la tarde. Aquí estamos, fieles a nuestra cita, es la sintonía que nos indica que entramos en el tiempo de los desayunos de Solo Radio. Y bueno, pues ese tiempo invertido en el informativo Primera Plana, vamos a ver si lo recuperamos en el tiempo de tertulia, con lo cual rápidamente vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Por parte de Vox, no lo he dicho, hoy es martes, ya saben que los martes tenemos a nuestros representantes políticos en el Ayuntamiento de la ciudad. Raquel Tomás, representación lógicamente de Vox, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. La agrupación de electores hoy no puede tener a su representante con nosotros, ya nos comentaba en el día de ayer que le era imposible estar en nuestra tertulia hoy, María Jesús López, por lo tanto saludamos a Mario Artesero de Ciudadanos. Muy buenos días, Mario. Hola, José Aurelio, muy buenos días y a todos los escuchantes de Solo Radio y a los contertulios, mis compañeros. Muy bien, gracias por estar también con nosotros. Pedro Rafael García, por parte del Partido Popular, muy buenos días. Muy buenos días y gracias por vuestra invitación, como siempre. Es un placer. Estar ahí con vosotros. Y por parte del Partido Socialista Obrero Español está el concejal de Empleo, Formación, Proyectos Europeos, Patrimonio y Casco Histórico. Y creo que me faltaba algo, ¿no? ¿O no? Juan Antonio Andújar, buenos días. Yo creo que lo has dicho todo, sí. Pero bueno, algo más puede caer. Algo más, ¿verdad? De aquí al final de la legislatura igual cae algo más. Bueno, ¿cómo va la resaca? Porque asistíamos ayer a uno de los plenos, y no es el más largo, de los más largos de lo que llevamos desde mayo, ¿no? Sí. En esta Yo creo que ha sido el más largo. El más largo de la legislatura que llevamos, Yo creo que sí. Ha sido larguísimo, fue larguísimo. ¿Y el más productivo o no? Que bueno, esto es hubo importante. de todo un poco, hubo. De todo un poco. Bueno, pues si queréis, como siempre hacemos, luego ya pues hablamos de otros asuntos, aquellos que creáis que son importantes para nuestra audiencia, pero si queréis, pues comenzamos un poco nuestra tertulia hablando del Pleno. Bueno, pues cada uno resaltando lo que crea más importante en esa ronda inicial y después, si queréis, pues entramos en tertulia en algunos de los puntos concretos que lo deseéis. Venga, pues comenzamos con Raquel. Raquel. Bueno, pues comenzamos el pleno con la modificación de créditos en la que pues se cogía de la remanente del ayuntamiento pues para pagar 2 préstamos que tiene el ayuntamiento de la remanente. Nosotros votamos en contra porque no estamos de acuerdo, que sí que es legal, como dijo el alcalde, pero no estamos de acuerdo que se coja el dinero de esas remanentes. Se pueden utilizar para otras cosas. Con la suma del dinero que se cogió para la tala de los árboles del parque más estos préstamos, pues suman casi 1 millón de euros. Y si seguimos así, pues para el fin de la legislatura en el 2023 nos vamos a quedar sin dinero en las remanentes. Entonces, pues ya os digo que nosotros en eso no estábamos de acuerdo y votamos en contra. Sobre las tarifas del taxi, pues es que son las tarifas que se estaban utilizando y pues nada, fue unánime el voto. El paso del 24 de octubre del festivo al 1 de octubre como viernes de feria, pues todos de acuerdo también. Bueno, ya lo de pasamos a la querida plaza de Mauthausen. Bueno, nosotros, como dijo Juan Antonio, sí que votamos en la comisión a favor al principio, pero después de estudiarlo un poco nos dimos cuenta de que, y además él en la manera de defenderlo lo defendió políticamente, y nosotros dijimos que lo que nosotros queríamos es que se vieran en los sellineros, las personas, los que estuvieron en el campo de concentración. No estábamos hablando de política, estamos hablando de personas. Por lo tanto, presentó Partido Popular una enmienda en la que estábamos de acuerdo, el que esa plaza se llamara de otra forma. Ellos propusieron Plaza Concordia.
Y lo veíamos mucho más lógico que se centrara en lo que es política. En lo de poner los nombres de los sellineros en esos campos no estábamos en contra, pero sí en la frase que se eligió, y no decimos que Miguel Hernández no fuera un buen escritor, no fuera un buen novelista, que sí que lo decimos, pero se podía haber buscado otra frase diferente, no haciendo política. Y quedamos con Fabiola en que ella nos avisaría, y está Mario aquí que lo puede confirmar, que nos avisaría de la frase que se iba a elegir y del escritor. A nosotros no nos llegó nada, simplemente nos enteramos a través de la convocatoria del Pleno y, por supuesto, no estábamos de acuerdo y votamos en contra también. Dentro de las mociones, pues nosotros como Grupo Municipal VOS llevábamos 2. Ninguna de las 2 salió hacia adelante. Es una pena, por ejemplo, la de las mascarillas higiénicas y quirúrgicas, que pedíamos que se incluyeran en los presupuestos de la Junta de Comunidad. El Ayuntamiento no tenía que hacer gasto ninguno, simplemente distribuirlas. Y bueno, sí que nos habló de que se bajó el IVA en las mascarillas quirúrgicas al 4%, pero el resto de mascarillas siguen al 21%, y entre ellas la de FFP2, que son las higiénicas. Y nada, es una pena que nos pusieran la excusa de que ya se ha repartido, de que, pues, ya os digo que el ayuntamiento ahí no tenía que incorporar nada de dinero y nada, pues no salió adelante con los votos del equipo de gobierno. La de la ley CELA, pues es que es muy extensa, así luego hablaremos de ella. Yo creo que fue el punto más extenso de todo el pleno. Nosotros estamos en contra de la ley CELA por todos los puntos que, bueno, no voy a entrar en ellos, pero luego lo veremos. Y nada, pues entre ellos, por ejemplo, que la lengua española no la quieren como lengua vehicular. Nosotros pedíamos lo del PIN parental, que también dio ahí un poco de debate. Pedimos el cheque escolar para que cualquier padre pueda escolarizar a su hijo en cualquier colegio, sea público, concertado o privado. Y nada, pues no salió adelante también por el equipo de gobierno. Todos los demás partidos de la oposición estábamos de acuerdo. Otra pena. Sobre la moción de Ciudadanos, pues nosotros votamos a favor de que se cumplieran las normas en toda Castilla-La Mancha, las mismas normas para todos los sitios en el tema de mercadillo. Me hizo gracia porque el alcalde siempre termina con la última palabra, nunca me deja terminar. Yo sé que es así, pero quiero decirle desde aquí, que sé que me está escuchando, al igual que yo lo oigo a él, que nosotros sí que hemos hecho cosas por estos vendedores ambulantes. Nosotros no vendemos humo, no prometemos nada que no podamos cumplir en ningún momento. Nosotros no hablamos con el alcalde, pero sí que hablamos en diferentes ocasiones con María Jesús. Ya entré por aquí en directo y se lo dije, que nosotros habíamos hecho muchísimas propuestas y a todas nos había dicho que no. Y es más, aquí en la radio se pudo ver que era verdad lo que decía. Por lo tanto, que diga el alcalde que nosotros no hemos hecho nada o no hemos propuesto porque solamente haya subido una persona del Partido Popular a hablar con él, no quiere decir que los demás partidos no hayamos hecho. Porque a quien tenemos que ir primeramente es al concejal que se encarga de ello. Y nosotros, ya lo digo, que hemos hecho muchísimas propuestas y todas han sido que no. Entonces, en eso miente. Sobre las del Partido Popular, pues nada, la de la ley CELA, pues igual que nosotros. Sobre la de Cañada de Agra, pues es algo que se votó unánimemente, creo. Es algo que estaba antes, lo de la zona de acampada, y es algo que deberíamos de recuperar y más para el turismo aquí en Ellín, y más en esa pedanía. Sobre la red de caminos públicos, pues también lo votamos unánimemente. Y lo de los jardines, que bueno, no salió adelante, pero que sí que tenía razón, que la normativa decía que se tenía que abrir de 8 a 10 y no se estaban abriendo los parques ni jardines, estaban todos cerrados. Por lo tanto, nuestro voto fue a favor. Otra de las mociones polémicas fue la ley de violencia de género. Esto va a ser todos los años. Decirle una cosa al alcalde. Cuando dijo lo del mensaje que, bueno, habían pintado en una de las señales que han puesto, habían quitado lo de género, y que yo no había escrito nada en el WhatsApp. Si yo llego a escribir algo, lo hubiera sacado también en el Pleno. Escriba o no escriba, lo hubiera sacado. No somos niños. No creo yo que lo que hablemos en un WhatsApp tenga que salir, porque si tuviéramos que sacar las cosas que hablamos en WhatsApp, pues lo sacamos todo.
Pero en eso no voy a decir ni que estoy a favor ni que estoy en contra. Lo único que quiero decir es que quien lo haya hecho no está a favor de la ley de violencia de género y hay que respetarlo, simplemente. Y bueno, pues por lo demás hubieron varias de urgencias, como fueron pues lo del convenio con Gestalba, que bueno, es más o menos lo mismo, y lo de adherirnos a lo de Jumilla, lo de los vinos, que también se votó unánimemente, y poco más. Muy bien, pues venga, otro punto de vista. Bien, yo voy a intentar resumir lo más posible porque si no vamos a... Sí, los puntos generales que se aprobaron y como hemos tenido el resumen recientemente lo tienen nuestros oyentes fresquito, pues podemos obviarlo. Bueno, fue un pleno muy largo, bastante farragoso y excesivamente politizado, diría yo. Es verdad que somos políticos, pero los políticos locales no debemos entrar en juegos de política general. Pero bueno, para mí uno de los puntos más importantes fue el que abría el pleno porque se redujo deuda. Es verdad que en su día cuando el alcalde presentó esta propuesta nosotros en comisión nos abstuvimos porque queríamos estudiar bien esta estrategia. Estudiamos la maniobra con dos expertos en finanzas y nos dijeron que sí que era viable. Era legal, era viable, se solía hacer, es muy común porque la ley dice que si hay remanente de crédito hay que eliminar deuda, que no se había hecho hasta ahora, y además en las finanzas del ayuntamiento le podía ayudar porque le daba cierta holgura económica de cara a estos presupuestos, por eso la votamos afirmativamente y pensamos que va a ser bueno conseguir esa holgura económica. Y para mí ese es uno de los puntos más importantes de la jornada. Luego los 3 puntos más polémicos, como bien ha dicho mi compañera Raquel, el primero fue el de la plaza y la placa, que eran 2 puntos, pero bueno, prácticamente era el mismo asunto. En ese sentido, nosotros pensamos y por eso la votamos en contra con el respecto a ponerle a la Plaza de los Sellineros en Matausen y otros campos, porque pensamos que con ese nombre se prioriza a los que estaban en el campo de concentración de Matausen y también hubo sellineros en otros campos. Entonces nosotros no nos oponíamos en ningún momento a que se hiciese un homenaje a los sellineros que estuvieron en un campo de concentración, pero pensábamos que se podría escoger otro nombre que fuera más generalista, que englobara a todos esos sellineros. Creo que eso es lo que se ha hecho es un agravio comparativo. Y de algún modo también me dio cierta pena que al final se politizase este asunto cuando es fundamentalmente un tema de interés humano. Es decir, en este caso estamos hablando de una serie de gente que sufrió por culpa del fascismo, pero como dije en el pleno, si nos asomamos un poco a los gulag rusos, también mucha gente sufrió por culpa del comunismo. No es una cuestión de ideología política, es una cuestión de que en el ser humano, como muy bien dijo ayer mi compañero Juan Antonio, el ser humano es capaz de lo mejor y lo peor, y tristemente esta ha sido una de las manifestaciones históricas de lo peor que es capaz el ser humano. Pero bueno, así se quedó el nombre de la plaza, porque en el equipo de gobierno son más, y como son más, pues cuando quieren arrasan y no se les puede toser, pero no vale para nada. Con respecto al tema de la... Ahora mejor que no nos tosáis. No, ahora no. O por lo menos con mascarilla. Con respecto al lema de Miguel Hernández, bueno, a mí me pareció un buen lema, como dije en el pleno, pero sí que es verdad que me desilusionó el no haber sido invitado. Yo esperaba que nos hubieran invitado al resto de portavoces a hacer nuestras propuestas. A mí Miguel Hernández es un poeta que me encanta, pero como me gustan casi todos los poetas de la generación de 1927, creo que no hay un poeta en esa generación que no me guste. Soy fan de Lorca, soy fan de León Felipe, soy fan de Pedro Salinas. Y creo que otros poetas también podían haber tenido frases importantes. Cualquiera de la generación del 98, Antonio Machado, Maeztu también tiene poemas maravillosos. Incluso obras de teatro de la llamada generación de los 50, de los dramaturgos de los 50, como puede ser
a Radal, o como puede ser Alfonso Sastre. Picnic es una obra de teatro maravillosa, donde es un alegato a la no violencia y a la libertad y en contra de la guerra. Que al final, aunque nos hubieran invitado y hubiera salido esa frase de Miguel Hernández, pues por mí bien, si es un grandísimo poeta Miguel Hernández, pero por lo menos hubieran tenido el decoro de contar con los compañeros de la oposición. Creo que eso hubiese sido un gesto bonito y elegante, que no fue. Luego ya pasamos al siguiente punto polémico, que fue esa ley CELA. Yo, bueno, lo aprobé las dos para que no hubiese ni el mínimo resquicio de duda de que Ciudadanos está taxativamente en contra de la ley CELA. Pero me pareció un punto excesivamente politizado. Como dije ayer, ya estoy yo a mis compañeros tomando notas para hacerme réplicas. que Ciudadanos a nivel nacional... Bueno, no me interrumpas. No me interrumpas. Bien, me pareció un punto excesivamente politizado y explico por qué. Ciudadanos está en contra de la ley CELA, pero taxativamente. Además, se va a presentar un recurso para intentar parar esa ley a nivel nacional. Pero realmente los diputados, como dijo ayer mi compañero Pedro, que son los que están en el Congreso y son los que tienen la labor de legislar y votar o no leyes de forma favorable para que salgan o no salgan, son los que tienen la potestad de hacer eso. Nosotros no somos diputados, somos concejales. Y un ayuntamiento de una ciudad pequeña como Hellín poco puede hacer para parar la ley CELA. Lo que sucede es que, bueno, quisieron utilizar el Pleno como altavoz político y al final se convirtió en una tertulia, como podía haber sido como podía ser esta tertulia en la que estamos aquí. Ahora me replicarán ahora. Entonces yo creo que ese punto, concretamente, esas mociones hubieran sobrado, porque no valían para nada más que para mostrar un posicionamiento y obligar al ayuntamiento a posicionarse con respecto a la ley CELA, pero tenía un fundamento poco práctico. Y ya el siguiente punto polémico fue esa moción casi conjunta sobre la ley de la violencia de género. Mira, yo estaba escuchando, porque al final del pleno me tuve que ir, tenía que entrar a trabajar en Albacete, y al final del pleno lo escuché por la radio mientras estaba yendo, y escuché a Manuel Serena decir una cosa que lo hubiera dicho yo si no hubiera estado, que es que tenía la impresión de estar un año atrás, porque pasó exactamente lo mismo, una ley que sale adelante con todos los partidos políticos menos con Vox. Y a mí me gustaría que Vox al final recapacitase en este sentido y dejase de negar la violencia de género. Existen otro tipo de violencias, en eso está claro, existen muchos tipos de violencia, pero la violencia de género tristemente es un hecho, existe. Somos herederos de una sociedad patriarcal que todavía tiene vigencia y bastante vigor, desgraciadamente, y muchas mujeres están en una posición desfavorecida. Por eso existe la violencia de género y hay que hacer todo lo posible por pararla. Y ahí es donde uno de los aspectos donde los grupos políticos deben alcanzar un consenso absoluto, indiscutible. Entonces yo lamento que esta moción no fuese por unanimidad. Nosotros además propusimos en esa moción porque fue conjunta, que también se diese voz a las mujeres que son discapacitadas porque tienen un doble problema. Muchas veces tienen una relación de dependencia física con su maltratador porque dependen de ellos para llevar su vida. Entonces se lo propuse a la concejal, que me dijo que sí, y creo que también hay que darle voz a ese aspecto de la violencia de género, que nos parece muy importante. Y ya para terminar, dos puntos que a mí me hicieron mucha ilusión que salieran a la palestra. Uno de ellos fue el del camping de Cañada de Agra, porque creo que es un espacio que hay que recuperar, que hay que rehabilitar, es una zona natural bellísima de Hellín. Y yo, además, que he sido campista toda la vida y que he estado en los scouts y que me encanta la naturaleza y me encanta la supervivencia en el monte, creo que es algo que puede traer muchos beneficios, tanto personales a los que disfruten de ese camping como a Hellín y al turismo hellinero. Y con respecto a nuestra moción, pues nos hubiese gustado que saliera adelante, porque el tema del mercadillo lleva mucho tiempo trayendo polémica. Sí que es verdad que lo que pedíamos en la moción ya se está dando.
Es verdad que se está dando. Hay una proposición no de ley a nivel regional y varios grupos políticos, entre ellos Ciudadanos, han trabajado y han conseguido que se reabran otra vez los mercadillos. Pero la moción lo que decía es que se considere de igual modo a los mercadillos, al comercio, digamos, habitual y a los centros comerciales, por una sencilla razón. Cuando entramos en nivel 3, una de las cosas que primero se cerraron son los mercadillos. Si se considera de igual modo a los comercios habituales y a los mercadillos, eso no pasará. Podremos volver a nivel 3, ojalá no volvamos, pero quién sabe. Y si volvemos a bajar de nivel, o si volvemos a subir de nivel, ya no se sabe cuál es el adjetivo más adecuado, si volvemos a cambiar de nivel, a un nivel 3, que esperemos que no suceda, pero si cambiamos, si se consideran con las mismas restricciones, los vendedores de los mercadillos tendrán la seguridad de que no se les cerrará. Ahora hay una promesa de que no va a ser así, pero en política las promesas a veces no valen mucho. Y la verdad es que cuando uno tiene un trabajo comercial, cuando uno es un comerciante, muchas veces siempre tiene que comprar mercancía para adelantar esas ventas. Y si no le dejan montar en 2-3 semanas, pues parte de esa mercancía se puede echar a perder. Entonces, además de la falta de ganancia que tienen por no poder vender, hay que sumar la pérdida de la mercancía que han tenido que dejar de vender porque se ha echado a perder. Y eso supone unas pérdidas muy costosas. Entonces yo creo que debe parar ya este vaivén que hay con los vendedores de los mercadillos, con los vendedores ambulantes, y que se les considere de una vez, al igual que sus compañeros de los comercios y de los centros comerciales, por lo menos para que ellos puedan tener más estabilidad y sepan que, salvo que vuelva un confinamiento general, que esperemos no suceda, por Dios, ellos no van a tener que cerrar. Pues no decía Mario que iba a ser más breve, Se lo voy a decir ahora mismo. pero Sí. no lo ha conseguido. Me he dado cuenta, No lo ha conseguido. lo he intentado, de verdad que lo he intentado, pero no. Me pregunta Pascual, y la verdad que es una duda porque yo tampoco he tenido tiempo, fue tanta la duración del pleno que no he tenido tiempo de hablar con mi compañera Lourdes Gómez, que exactamente cuál era la frase de Miguel Hernández elegida. ¿La habéis hecho referencia en varias ocasiones? Para la libertad sangro, lucho y pervivo. ¿Para la libertad? Sangro, lucho y pervivo. Ah, bueno, eso también es muy de canción, ¿no? Eso me suena también una canción. Vale, pues esa es la frase. La música Serrat. Eso es. Pedro. Voy a intentar ser breve, pero visto lo visto va a ser un poco complicado. A tenor de lo de ayer o de hace un momento. Vamos a ver. Pues sobre 7-8 minutos han utilizado hoy. Ok, perfecto. Sí había bastantes puntos en el orden del día que eran importantes. Había una expediente modificación de crédito para utilizar el remanente para amortización de préstamos y, como sabe, la ley permite solamente amortizar préstamos o utilizarlo en inversiones sostenibles, financieramente sostenibles, y se ha utilizado para amortizar préstamos para tener más capacidad de gasto en el presupuesto de 2021. Luego hubo una serie de propuestas con el tema de la aprobación de las tarifas del servicio de taxi y luego el cambio de la festividad del 24 de octubre al 1 de octubre, el viernes de feria. Luego entramos un poco ya en arena un poco más compleja con el tema de la plaza de Illinois en Mannhausen y otros campos. Ahí nosotros presentamos una enmienda para cambiar esa denominación y aprovechar, incluso si en un futuro se plantea la remodelación de la Avenida de la Libertad, pues bueno, utilizar otro nombre para esa plaza y poder cambiarlo. Eso no fue, al final no se pudo aprobar porque el equipo de gobierno utilizó sus mayorías para sacar adelante esa denominación. La propuesta de la colocación de la placa, que no sé si que estábamos de acuerdo, en principio nosotros votamos a favor de esa propuesta. Luego había dos mociones del Grupo Municipal de Vox, una con el tema de las mascarillas, que efectivamente a una de las mascarillas únicamente se les ha bajado el IVA, al resto de las mascarillas, como la FFP2, no se les ha rebajado el IVA, con el argumento de que Europa no lo permitía, a lo que no es así. Europa lo único que dijo en su momento es que había una directiva que no lo permitía, entre comillas, pero que ellos iban a ser flexibles en ese sentido y que los países del entorno de Europa podían bajar ese IVA. De hecho, algunos países ya lo bajaron y nosotros estamos a la expectativa de que sí, de que no nos lo permiten, que nos falta un papel. Nada, porque Europa, ya digo, el resto de países ya lo habían tomado la decisión y no creo que en ningún momento esos países hayan optado por saltarse la normativa europea. El tema de la moción contra la LOMLOE, bueno, pues
Vox presentó una moción en ese sentido, nosotros presentamos otra moción porque creemos que se vulneran ciertos derechos en materia educativa. Comentaba Mario que es una moción que es muy política. No, la verdad es que cuando se hablan de mociones de estas características, evidentemente son mociones en las que se entra en el ámbito político, porque son mociones que vienen de un ámbito nacional, pero que efectivamente influyen en el ámbito local. Y te pongo tres ejemplos. Libertad de elección. Influye porque tenemos colegios concertados, sí o sí. Eso influye en nuestra localidad. El bachiller, que los alumnos pueden pasar con asignatura suspensa al bachiller. Todos los bachilleres de Nellín les afecta. Que el cuerpo de inspectores se politice ya no en procesos selectivos, se afecta porque el cuerpo de inspectores tiene que ver con toda la materia educativa y todos los docentes de nuestros centros educativos de nuestra localidad. Que en 10 años haya que contar con recursos necesarios en los centros ordinarios para atender a todos los alumnos que están en los centros de educación especial, afecta porque tenemos un centro de educación especial a los cuales habrá que derivar en 10 años a esos alumnos y habrá que dotar a los centros ordinarios. Veo que Juan Antonio hace que no con la cabeza. Lo que dice la ley es que habrá que dotar en 10 años a los centros ordinarios para atender a esas necesidades de esos alumnos si hubiera que transferirlo ahí. Eso es lo que dice. Además, lo dice aquí tal cual. Quiero decir que lo puedo leer. El artículo, disposición adicional 4, lo dice taxativamente. No lo voy a leer porque tampoco. ¿Que os parece mal que se dote a los centros? No he dicho que. Yo no estoy diciendo que nos parezca. Estoy diciendo lo que tiene que ocurrir, lo que dice la norma. Sí, que tiene que pasar. Elucubras, pero bueno, sigue. No lo ocurre, no. Yo leo lo que dice la ley. No dice nada contra los centros de educación especial. No, dice que se va a dotar a los otros. Se va a dotar a los otros para atender a esos alumnos en esos centros. Eso es así, taxativamente. Quiero decir, más claro, lo pone ahí. No es que ¿Os parece mal que se dote a los centros? No, no me parece mal. Me refiero que hay que llevar a los alumnos de los centros de educación especial a esos centros. Eso no lo pone. No, sí lo pone. No. Que se dote de recursos se va a dotar para atender a esos alumnos. Eso es lo que dice la norma. Para dotar, pero no dice que se vayan a llevar todos los alumnos y que vayan a cerrar los centros de educación. Pero si se va a dotar de recursos, no creo que sea caritativamente, quiero decirte, porque se le ha ocurrido a un gobierno caritativamente dotar a esos centros para atender. Pero vamos a ver, bueno, ahora entraremos en la discusión, pero es que es una obligación de la ONU y de la Comunidad Europea. Sí, lo sé, si lo dice aquí también, claro, efectivamente. Bueno, claro que se atienda a esos alumnos, efectivamente. Que a lo mejor es que no queremos estar en Europa ni en las Naciones Unidas. No, que eso no lo ha dicho nadie. Lo que dice la ley, yo te estoy leyendo lo que dice la ley. Ya, terminamos ese turno y ya. Luego presentamos, luego había una moción de Ciudadanos, una moción que también votamos afirmativamente, con el tema de la restricción de los vendedores ambulantes. Y luego las que presentamos nosotros, una referida a la explotación de la zona de acampada de Cañada de Agra, que también salió afirmativamente por todos los grupos, para dotar de señalización vertical a la red de caminos de nuestro municipio. Ya sabemos que hay muchos caminos y muchos de ellos les falta señalización, también se aprobó afirmativamente. La de que acabamos de comentar de los LOE. Y luego el tema de la apertura de zonas de parques y jardines, como sabemos, el nivel se debían haber abierto los parques y jardines, estaban cerrados, pero bueno, como ayer llegó la resolución para entrar otra vez en nivel 2, pues bueno, se ha tomado la decisión de que se vuelvan a reabrir. Y luego había puntos de urgencia con el tema de la renovación del convenio Gestalba, que bueno, lógicamente había que votar afirmativamente. La ruta del vino, que tendrá un coste para el ayuntamiento de 10.000 euros, 5.000 que aporta el ayuntamiento y 5.000 que se adelanta a la hostelería y restauración. Y luego la famosa, entre comillas, moción sobre la violencia de género, que bueno, que los grupos políticos aportamos lo que entendimos que debíamos aportar hacia esa moción para que entre todos se pudiera aprobar. Bueno, definitivamente se aprobó por la mayoría de los grupos, excepto Vox, que optó por no aprobar esa moción porque entendía que no reunía los requisitos que ellos contemplan como argumentario, como estructura política. En resumen, eso es básicamente todo lo que... Muy bien, Juan Antonio. Bueno, voy a ver si puedo sintetizar un poco. En primer lugar, una puntualización. Raquel ha dicho que Miguel Hernández era un buen novelista, es un poeta. No le conozco ninguna novela, pero bueno, supongo que habrá sido un lapsus. A mí me produce tristeza, en cierto modo, y no voy a entrar en las cosas que estamos todos de acuerdo, porque ya se han dicho y acaba de hacer todo el maravilloso informativo que hace José Aurelio y Lourdes allí en el Pleno con el resumen que ha hecho Lourdes, que lo estábamos oyendo antes de empezar la tertulia. A mí me produce tristeza, digo, que una propuesta que es tan sencilla como que una plaza pase a denominarse Plaza de Gineros en Mauthausen y otros campos, y que es una obligación que teníamos de un pleno del año 2003, donde se aprobó por unanimidad que se pusiese ese nombre a una calle, a una plaza de Gin, y que estábamos cumpliendo ese mandato del pleno de 2003,
pues al final no se aprobase por esa misma unanimidad que tuvimos en el 2003. Parece que hemos tenido una regresión en ese aspecto de lo que pensábamos todos, o creíamos que pensábamos todos en 2003, los que estaban en aquel momento en el salón de plenos, que si no recuerdo mal eran creo que el Partido Popular, Izquierda Unida, el Partido Socialista y no sé si estaba Jimmy, creo que también. Creo que sí, en ese tiempo estaría Jimmy. A ese tiempo estaría también a Jimmy. Es decir, 4 fuerzas políticas de muy diferente signo y que todos estábamos de acuerdo en el año 2003 y lamentablemente en el año 2020 parece que en vez de avanzar en esos acuerdos y en definir a un grupo de dineros como luchadores de la libertad y que sufrieron persecución por causa de sus ideas, pues retrocedamos. La nomenclatura es lo de menos. Dineros en Mauthausen y otros campos, porque era el mandato del Pleno, le añadimos el otros campos del 2003, y en segundo lugar porque al final todo esto viene de un proceso de estudio que se hace en la Universidad de Castilla-La Mancha y en la UNED, y es cuando se descubren que había albaceteños en Mauthausen. Se hicieron una exposición que aún tenemos aquí, la exposición que la volveremos a hacer en algún momento, y a partir de ese ahí se tira del hilo y aparecen esos dineros en Mauthausen, que luego, como dice Mario, pues están en otros campos. Por eso le añadimos el otros campos. Pero vamos, yo creo que se podía haber aprobado por unanimidad y me duele, ya digo, que no fuese así. De los otros temas, pues del mercadillo, pues vamos, yo creo que está todo dicho. Si la labor que ha hecho tanto la Concejalía de Comercio como el propio alcalde, reuniéndose en innumerables ocasiones con los mercaderes, pues está ahí, y al final las cosas hay que ordenarlas. Lo que no vale es decir que se ponga todo el mundo, o que todo el mundo ponga su puesto y que todo el mundo tenga, si no hay una ordenación. En otros pueblos lo han hecho de otras formas. En algunos pueblos lo han hecho de la forma que unos iban un día de mercadillo, a la semana siguiente iban otros mercaderes, y aquí lo que se decidió en su momento es que primar a los de nuestro municipio, que puede ser una decisión que consideremos buena o mala, pero que se decidió que había que primar a los de nuestro municipio, y luego las normas a nivel estructural de las diferentes comunidades autónomas o de los diferentes ayuntamientos, pues están ahí. O sea que pueden ser errores. Yo no discuto que pueda ser que no sea justo que puedan montar o abrir los comercios y no los puestos del mercado, pero de alguna forma hay que regularlo. Pasamos a los parques. Cuando ya se sabía casi que se iban a abrir, sale la moción del PP. Bueno, pues nada, pues si al final se van a abrir, independientemente de que presenten la moción o no, en función de que estemos en nivel 2 o nivel 3 y de las decisiones que se toman por el equipo de gobierno, creo que no va mucho más allá. Y de los otros asuntos polémicos, pues la ley, la LOMLOE, la ley CELA, que dicen ellos, que en realidad se llama la LOMLOE, pero bueno, también decíamos nosotros la ley BER, cuando no nos gustaba. Pues yo creo que Lucy dio una lección magistral. Yo creo que los que tenéis grabado el pleno, los medios de comunicación, deberíais coger ese speech de Lucy, porque lo explica todo a la perfección, y todas las falsedades y mentiras que se han dicho desde la derecha y la ultraderecha y la derecha medio pensionista a lo largo de estos días. ¿Eso a quién le toca eso? No sé. Yo creo que eso va por Ciudadanos directamente. Porque vos lo tienes asimilado ya, ¿no? Ya vos lo tienes asimilado. Pero vamos, todos son derechas, porque todos estaban en contra, serán todos derechas. Que se lo repartan como quieran. El resto del mundo es derecha. Todo lo que no está de acuerdo con ellos. Soy nacionalista. Hombre, supongo que todos estaremos de acuerdo que todos estáis a la derecha del Partido Socialista. Pues si no estamos de acuerdo en eso ya. Hombre, incluso, escucha, aún te diría más. Incluso algunos de los que han apoyado la ley CELA o la LOMLOE están a la derecha del PSOE. Sí, unos en concreto, el Partido Nacionalista Vasco. O sea, que no son sospechosos de ser de izquierda. De ninguna de las maneras. Pues no te digo. Pero yo me refiero a los que están en contra, no a los que están a favor. Los que están a favor, los nacionalistas. Los que están a favor, evidentemente, hay algún grupo que es de derechas, como bien has dicho, que es el caso del Partido Nacionalista Vasco principalmente.
Pero bueno, yo sigo insistiendo en que creo que se debería pasar, o Lucy debería hacer un PowerPoint con lo que explicó en el pleno, porque para mí fue, como digo, una lección magistral. Y luego, pues, a mí me preocupa el tema de la violencia de género, Raquel, me sigue preocupando. No porque no aprobéis las mociones, sino porque incluso has dicho que ni siquiera habéis condenado el hecho de que alguien destroce el mobiliario urbano. Yo creo que es más sencillo que todo eso. A lo mejor a mí no me gusta la Cruz de los Caídos, por lo que representa, pero nunca diría que es que alguien que le hace una pintada en la Cruz de los Caídos o tacha no sé qué o pone una cruz encima de ella, pues me parece bien, o que está en su derecho porque es que no está de acuerdo con... yo creo que aunque solo sea por el mobiliario urbano, pues había que decir, oye, si se pone una señal del tipo que sea decidido por un ayuntamiento, pues hay que respetarla, porque es la forma de respetar a los demás. Y en cuanto a la violencia de género en sí, mientras haya 1000 y pico mujeres, como dijo la concejala, muertas en el transcurso desde que se llevan contabilizar, mientras haya 70 y tantas este año, no pueden negar la existencia de un problema que se llama, que las matan no por que hay una violencia genérica en el aire, sino porque son mujeres y por su condición de mujer. Y es así, y no podéis negarlo. Podéis hablar de otros tipos de violencia. Es como si dijésemos, no, los 1000 y pico muertos del terrorismo es porque había violencia en el País Vasco. Y era una violencia vasca, en vez de llamar terrorismo a lo que se llama terrorismo, y violencia de género a lo que se llama violencia de género. Es tan sencillo como eso. Y yo espero que algún día vuestro partido o lo que se transforme vuestro partido con el paso del tiempo admita esas cuestiones que están en el ABC de lo que es la cultura de este continente que se llama Europa y de este mundo que se llama Tierra. Y las Naciones Unidas y la Comunidad Económica Europea y toda esa gente que debemos estar locos por pensar que hay un problema con la violencia machista. Y poco más. El resto de los asuntos, como se han dicho, pues se aprobaron en algunas cosas por unanimidad. Y bueno, ahora si queréis entramos en materia en algunos de ellos. Con el tema del LOE, ya estuvo con nosotros Lucy la semana pasada y la verdad que tuvimos una tertulia muy enriquecedora, ¿no? Creo que, bueno, lo que estuvisteis presente, Mario estuvo, ya no estuviste ninguno. Estuve yo solo la semana pasada. Repites únicamente tú de los invitados de la semana pasada y fue una tertulia sin duda muy interesante en todos los aspectos. Bueno, pues alguna réplica y ya entramos en tiempo de tertulia, ya lo que queráis. Vamos a remangarnos aquí. Bueno, primeramente decirle a Mario que habla de politizar lo de la ley CELA, y yo te recuerdo que presentaste una moción sobre la ocupación ilegal, que era a nivel nacional, que tampoco puede hacer nada el ayuntamiento, pero tú, desde esa moción, estás apoyando a toda la ocupación ilegal que hay en el municipio. Te lo recuerdo, por decir políticamente. Entonces, ¿tú también politizaste con esa moción? Ahora te contesto. Sí, vale. Sobre la violencia de género, que me encanta este tema, es que le dais la vuelta a la tortilla de una manera que yo no sé si no me explico bien. Lo he explicado 20.000 veces, lo explico todos los años, lo explico cada vez que me hablan de violencia de género. Vamos a ver. Nosotros no negamos que haya muerte a manos de hombres contra las mujeres, no lo negamos. Lo que decimos es que esta ley no protege a todas las mujeres. Defendéis esta ley que protege a todas las mujeres y no es así. Solamente protege a las mujeres en la que su agresor ha sido pareja o expareja. Ya está. Y lo que decía ayer en el pleno es, todas esas mujeres, yo ahora mismo salgo a la calle y a mí me agrede una persona que no conozco de nada, o me viola una persona que no conozco de nada y no me protege la ley de violencia de género. A las mujeres lesbianas no le protege la ley de violencia de género porque su pareja es mujer. A las niñas tuteladas de Baleares tampoco le protege la violencia de género. A las mujeres agredidas por manadas tampoco le protege la violencia de género.
Claro, y la ley antiterrorista no protege al que pone una bomba. Que vosotros defendéis que esta ley protege a todas las mujeres y es mentira. Es lo que nosotros... Pero que son dos cosas diferentes. Pero déjame terminar, es lo que nosotros estamos negando. Yo no niego que hayan víctimas mujeres y muchísimas más. Que confundes el feminismo o los derechos de la mujer no con la violencia de género. Vosotros defendéis que protegéis a todas las mujeres y es mentira. Pero con otras políticas, y es mentira. No con la ley de violencia de género, es para la violencia machista y la protección a la mujer para otros ámbitos. Por ejemplo, las cuotas son establecer cuotas en los partidos políticos o las listas cremalleras o la aspiración de que los puestos de responsabilidad en las grandes empresas sean al 50% de mujeres. Son aspectos que protegen a la mujer y que facilitan los derechos de la mujer, pero no estamos hablando de la violencia de género. La violencia de género es la que se produce en una relación de pareja, claro, porque el sujeto masculino, es decir, el hombre, se cree en una situación de superioridad y se cree con derecho a maltratar a su mujer. ¿Y qué pasa con las otras mujeres? ¿Qué pasa con las otras mujeres? ¿No se protege? Pues que son otro tipo de delitos. Pero son otro tipo de delitos, no, es violencia igual. O sea, que a mí me agrada un hombre es otro tipo de delito. Pero si le agrede un hombre a una mujer porque ha tenido una relación, si es delito, es diferente. Repito, y la medida, bueno, déjame terminar y ahora me hacen la réplica. Confundir las churras con las merinas. No, las churras las confundís vosotros en ese sentido. Y por eso nosotros no vamos a estar de acuerdo nunca. Nosotros queremos derogar esa ley y hacer una ley que proteja a todas las mujeres y que el dinero de las subvenciones que se dan para ayudar a esas mujeres vaya directamente a ellas. No como en Andalucía, cuando gobernaba el PSOE, que de todo el dinero solamente llegaba un 2% y que se demostró bien demostrado que era así. Bueno, termino. El dinero vaya para Bascal. Habían 2 puntos en la moción que yo se lo dije a Manu, que me parecía, pues me sorprendió que Ciudadanos y Partido Popular votaran a favor de este punto. Por ejemplo, el punto 8 que dice combatir los posicionamientos políticos que proponen la negación de la existencia de la violencia de género o rechace la validez de las políticas públicas enfocadas a su total erradicación. O sea, lo que dije ayer, tenemos libertad de expresión y tenemos derecho de opinión y no el totalitarismo de las políticas de izquierda que tiene que ser y pensar como ellos dicen. Y este punto lo aprobasteis todos con la moción. El punto de rechazar todas las formas de violencia contra las mujeres, el punto 9, por lo que dijimos, que la violencia de género no protege a todas las mujeres, por lo tanto ese punto no sé qué hace en una moción de la violencia de género. Decir también que ni los bancos pintados de morado ni los carteles con lo de violencia de género va a proteger a las mujeres. O sea, si queremos pintar, como si queremos pintar todo jean de morado, eso no protege a las mujeres. Y luego, si yo hubiera dicho, lo vuelvo a repetir, hubiera dicho cualquier cosa en WhatsApp, también lo hubiera sacado en pleno el alcalde. Yo no tengo que decir nada, a lo que no quiero contestar no contesto y a lo que quiero contestar contesto. Lo que has dicho hoy, que has dicho simplemente que... He dicho que la persona... Alguien que no está de acuerdo. Con la persona que no la ha hecho... Como yo no estoy de acuerdo con la norma de tráfico que dice que hay que poner... Que hay que ir por la autovía a 120, cojo y tacho la señal de 120 porque me parece mejor lo de Alemania, que no hay... He dicho alguien que no está de acuerdo, no quiere decir que yo defienda que se destroce el mobiliario, simplemente... Condena esa acción, sí, es muy sencillo. Vos le parece muy mal que alguien haya pintado la señal. Voy a condenar lo que tú quieras que condene. No, es que si no sois capaces de condenar, ¿cómo vais a condenar la violencia de género si no sois capaces ni de condenar a alguien que destroza el mobiliario urbano? Yo es que alucino. No, yo sí que alucino con vuestras políticas. Ya te digo que el totalitarismo de ese punto y que lo aprobaran 2 partidos de derecha, con la libertad de expresión que hay, me parece pues exagerado. Venga, dale, que le están levantando la mano. Ahí sí que creo que la violencia de género no debería ser una cosa ni de derecha ni de izquierda. Esto es una cosa de la lucha de la mujer. Violencia, venga de quien venga. Juan Antonio, venga de quien venga. Es que es violencia, venga de quien venga. Que me da igual el sexo, la religión, la raza, me da igual. La violencia es violencia. Entonces a ti te parecen mal las leyes antiterroristas. Porque... debería aplicarse la misma ley... ¿Quién ha dicho que a mí me parezca mal las leyes antiterroristas? Si la violencia es violencia, debería aplicarse la misma ley a los yihadistas
que estamos hablando de una violencia hacia una persona. Que las circunstancias son especiales y son en función de lo que tú haces. Mira, el propio alcalde el año pasado me dio la razón en que esa ley le faltan varios puntos para estar completa. El propio alcalde. Claro, y a todas las leyes. Entonces no neguéis que le faltan, que no proteja a todas las mujeres y que si defendéis a las mujeres, hacer una ley que proteja a todas. ¿Sabes a qué leyes le faltan hasta cosas para ser mejores? A la Constitución. Claro. Una de ellas es que la jefatura del Estado pueda ser una mujer con los mismos derechos que un hombre. Por ejemplo, y es la Constitución. Y está claro que a las leyes le faltan criminalizando a un hombre por el mero hecho de serlo, porque una mujer denuncia con una denuncia falsa y el hombre va a la cárcel en todo el fin de semana, Raquel, o durante 2 días. Si os sirve como consuelo, los ciudadanos de a pie tenemos muy claro la forma de pensar de Vox y la forma de pensar del Partido Socialista en este tema, porque lo defendéis y además que yo lo veo muy bien, tenéis las cosas claras y las defendéis desde el principio, y lo tenemos muy claro lo que pensáis cada uno de los dos. Lo digo para que no os enfadéis, porque que hay mucho tiempo diciéndolo, y además que a estas alturas lo sabemos, ¿no? Y lo sabemos además de forma muy clara. Venga, Pedro, y enseguida Mario. De partida, como dice Juan Antonio, el respeto al mobiliario urbano, eso debe estar por encima de cualquier cosa, independientemente de que nos guste más el mobiliario, nos guste menos ideológicamente o sentimentalmente. Pero el respeto al mobiliario urbano, eso que esté por encima, quiere decir que no, que yo creo que en eso no vamos a entrar en ninguna discrepancia, entiendo yo, que tampoco es una cuestión. Luego, vamos a ver, la ley de violencia de género es una ley compleja. Es una ley que lleva muchas reflexiones y es una ley que yo creo que hay que ir actualizando. Y como ha dicho Juan Antonio, que seguramente le faltarán cosas, pero esa ley, como cualquier ley que se ha promulgado, hay que ir entrando, digamos, en la actualización, entrando en la puesta, en sumarle más cosas que van surgiendo, nuevos casos, digamos que sobre todo actualizándola, que es lo más importante para que luego muchos debates de los que estamos ahora planteándonos pues se puedan ir mitigando. Decía Raquel que hay un punto, creo que es al final de la moción, en el que no, el 8, yo que además fui partícipe en la negociación, entre comillas, en la aportación como grupo municipal en esa cuestión. Es un punto en el que nosotros personalmente en su conjunto no estábamos de acuerdo. Se modificó una parte del punto, pero no se pudo modificar al 100% el punto, pues porque aquí la mayoría son las que mandan y no pudimos. Vuelvo a repetir, yo estaba sentado con ese tema y planteamos ese punto que se pudiera incluso eliminar en su conjunto, pero dice que como dice el refrán, que donde hay patrón no, pero vamos a ver, por un punto en concreto de la moción, ese punto es como perseguir a la persona que opine diferente. Ese punto, hombre, lo dice el punto, pero el punto iba más allá, de lo que pone, ya te puedo asegurar que iba más allá. Entonces hay que ir al fondo. No estaba yo en la negociación porque no había admitido las modificaciones. No se modificó el punto, se modificó solamente un aspecto del punto. Quiero decir que el fondo de la moción no es el que es, y es el que se planteó ayer, y es el que los grupos se apoyaron. Y vuelvo a repetir, la ley de violencia de género necesita actualización, necesita entrar en profundidad. Es un tema en el que se necesita sentarse y analizar por qué están aumentando el número de muertes de mujeres. ¿Por qué? Pero analizarlo, no es porque de la noche a la mañana todos los hombres se estén levantando por la mañana y digan hoy se me ocurre agredir a mi pareja o asesinar a mi pareja. No, quiero decir, hay que entrar en profundidad en qué está sucediendo con la aplicación de la ley, no solamente en esa ley de violencia de género, sino que a lo mejor hay otras normas que afectan o que son factores que inciden en que pueda darse lugar a otro tipo de situaciones que afectan a estas cuestiones. Yo creo que hay que profundizar, insisto, en este tema y volver a sentarse para actualizar la normativa y regular aquellos aspectos que yo creo que están. Y una puntualización antes de que hable Mario. El disparate que dijo María Jesús de que las mujeres asesinadas eran por desigualdad, ya es que ya
para no nombrar nada. O sea, que a las mujeres se les mata porque no tienen la igualdad. Ella Venga, no está aquí para defenderse, pero... Me da igual que no esté para defenderse, yo voy a decir lo que dijo en el pleno, lo dijo así. Lo que dijo, y es verdad, es que existe una brecha de desigualdad a nivel salarial. Y que a las mujeres se les mata por la desigualdad, lo dijo en el pleno. Y que evidentemente eso influye en las relaciones que al final dan lugar a la violencia de género. Por la desigualdad van a matar a las mujeres. Evidentemente, cuando tú no tienes los mismos accesos a un salario digno, no tienes el mismo acceso a la posibilidad de un desarrollo profesional y personal, pues lo normal es que pueda suceder que en determinadas situaciones tengas que aguantar determinadas cosas. Pero eso ha sido así a lo largo de la historia. Y eso ha provocado, esa desigualdad ha provocado ese, llamémoslo, estado a veces patriarcal. Que hay mujeres que tienen su trabajo y que son directoras de empresa y que no tienen violencia. No le agrede su pareja. Pero es que me estás diciendo que porque tiene desigualdad, tú también defiendes eso, pues que defender una cosa que de verdad. No he dicho. Que la desigualdad económica, la desigualdad social influye probablemente en eso. Influye en aguantar, no en que te agreda. Influye absolutamente todo. Pero influyen muchos más factores. Claro, yo entiendo que influyen muchos más factores, no solo eso. Muchos más factores. Pero por eso digo que habrá que profundizar en otros factores. Que la desigualdad es uno de ellos. Claro, y por ejemplo, hay un factor que influye fundamentalmente y que cuando vosotros criticáis a la LOE y a otras leyes anteriores y a la educación para la ciudadanía, que os la cargasteis en su momento, etcétera, etcétera, hay una cosa que no por esta cuestión, vamos de unos temas a otros por unos saltos mortales. No, hay una cosa que influye fundamentalmente, que es la educación. Y que no se den, o que no sea en los colegios y en otros ámbitos educativos que no son los colegios, como pueden ser los medios de comunicación, determinadas conductas que favorecen o minimizan lo que es la violencia machista. Pero influye otra legislación, seguramente influye otra legislación. Y te pongo un ejemplo. La legislación en materia que influye para la separación matrimonial. Esa legislación influye. Las legislaciones que aplican los jueces en materia de separaciones de hombres y mujeres, de matrimonio o de pareja, de hecho esa legislación influye, queramos verlo o no queramos verlo, influye porque la legislación a veces los jueces la aplican de una manera o la aplican de otra manera, y yo conozco, y no vamos a poner caso aquí porque ahora mismo tú sales por la puerta y una mujer te sopla y esta noche duerme en el calabozo, te sopla, ojo. La palabra me la pidió hace ya mucho tiempo Mario. Sí, a ver, eso es. Que Manuel Serena, es que lo tenía apuntado y ahora me da la razón Pedro. Tenía que apuntado que Manuel Serena defendió esto de la violencia de género así como y hasta en vez de sacar sus propias palabras sacó las suyas propias también del año pasado y las de Casado, como que pasaba de puntillas, como que no le apetecía mucho. Y al final tú me sales con los mismos planteamientos, Pedro. Vamos a ver. No te estoy diciendo con ningún planteamiento, Antonio. Te estoy diciendo que la violencia de género va más allá de la propia ley de violencia de género. La realidad. Por favor. No, pero tú no crees que eso es así. Yo no, tampoco. Eso Hombre, que te denuncia una mujer ahora mismo sin tú haberle hecho nada y no te vas al calabozo. Pero eso tiene una explicación, Raquel. Y si me dejas te la explico. Pero si me dejáis os la explico. Que no me dejáis hablar. Vamos a ver, eso es una cuestión muy sencilla. Es verdad que cuando una mujer denuncia de manera falsa, el que se está convirtiendo en víctima es hombre. Eso es verdad, pero eso tiene una razón de ser, y es que en cuanto una mujer denuncia una agresión, la prioridad debe ser proteger a la mujer, y para proteger a la mujer hay que separarla de la pareja, automáticamente. Que luego, si se demuestra que la denuncia es falsa, caiga sobre la mujer todo el peso de la ley, en eso estoy absolutamente... Déjame terminar. Déjame terminar, que yo te he dejado hablar a ti. Sí. ¿Vale? Entonces, si cuando se sepa que la denuncia es falsa, que caiga todo el peso de la ley sobre la mujer, eso me parece perfecto. Pero cuando hay una denuncia de violencia de un hombre sobre una mujer, la prioridad debe ser proteger a la mujer. Y la única manera de proteger a la mujer es coger a esa persona y sacarla de su entorno, de su hogar. No hay otra, claro. Pues, entonces esa es la historia de que dicen te soplas y vas al calabozo. Porque cuando te denuncian, te tienen que separar de tu supuesta víctima. Dejadme hablar ahora. De tu supuesta víctima. Con respecto a lo que decíais del tema salarial, yo ahí tengo que estar de acuerdo con María Jesús por una sencilla razón. El tema de la superioridad, lo que hace sentir superior a un hombre sobre una mujer es una concatenación de muchos factores.
Y en una sociedad capitalista como la que nos contiene, uno de esos factores es el dinero. O sea, parece todavía no hemos cambiado la cultura, aunque afortunadamente ya estamos empezando a cambiarla, pero todavía no hemos cambiado la cultura de que el principal sueldo de muchos hogares es el del marido. El principal, no digo todo, es el del marido. En muchos hogares no, pero en otros sí, y existe esa cultura. Y eso hace que muchos hombres se sientan superiores y que además crean que tengan una potestad sobre las mujeres y que además ellas se tengan que ver obligatoriamente sometidas a una situación de es que es necesario para sacar adelante la economía familiar. Entonces, hay que ir cambiando toda esa concatenación de factores para que realmente pueda haber una situación de igualdad. Algo en lo que yo, por ejemplo, no estoy nada de acuerdo y creo que eso ha sido una metida de pata absoluta, es lo de crear el Día de la Niña. Yo creo que eso ha sido un error monumental, que si queréis ahora hablamos de eso. Y cambiando un poco claro, porque al final lo que se trata... Saltos de pértiga, yo creo que también estamos saltos de pértiga. No estamos hablando de... Es verdad. Ya lo debatimos. No, es que tiene que ver, no es violencia de género, pero sí tiene que ver con el feminismo, porque, como decía antes Juan Antonio, algo que yo también estoy muy de acuerdo, el mejor modo de luchar contra la violencia de género y contra el machismo, porque la violencia de género es una consecuencia del machismo, es la educación. Nosotros somos herederos de una educación machista y patriarcal. Eso es así, no hay que darle vueltas. Pero nuestros hijos no. A nuestros hijos sí que podemos educarlos en igualdad. Pero que el Día de la Niña no es educarlos en igualdad. Pero bueno, como he dicho, he abierto un paréntesis. Y ya un poco para contestar lo que me habéis dicho antes, también cambiando del tema y dando un salto de pértiga, porque aquí estamos llevando muchos temas, es casi un malabarismo. Con respecto a lo que decía Pedro de la ley CELA, de la LOMLOE, yo estoy de acuerdo en todo lo que has dicho que afecta la LOMLOE a Ellín. Pero explícame tú ahora qué puede hacer el Ayuntamiento de Ellín para cambiar eso. Todas las leyes nacionales afectan a Ellín, todas, porque Ellín forma parte de esta nación, que no me digan lo contrario. Sí, Ellín, pero que primero deberíais explicar ¿qué es lo que la LOMLOE afecta a esos colegios de Ellín y a todas esas cosas? Pero a mí un segundo. A mí en el momento en el que la concejal de educación me dice los colegios concertados no corren peligro y el colegio Cruz de Mayo, que es el colegio de educación especial, no corre peligro, yo ahí estoy tranquilo y quiero que mi partido luche contra la LOMLOE, pero a nivel nacional, no desde un ayuntamiento de una ciudad de provincias que poquito puede hacer. Que insisto, si traemos ese debate aquí en la radio, como hicimos el martes pasado, me parece perfecto. Y me posicionaré en contra de la LOMLOE como me posicioné, pero utilizar una hora de un pleno para ese altavoz político... Acaba de decir una contradicción. O sea, acaba de decir que en Ellín resulta que si dice la concejala del equipo de gobierno que todo está bien, te quedas con eso, pero a nivel nacional entonces no. Entonces la ley nacional entonces sí. Eso no es la llevamos al constitucional. Sí, es una contradicción. Es una contradicción. Porque si afecta a nivel nacional, afecta a todos, incluidos nosotros, a Ellín. Y si no, si te quedas con el argumento... Escucha, depende si te quedas con de cómo aplique la ley, la concejalía aquí en Ellín. Es que la concejalía no aplica la ley, la aplica la comunidad autónoma, que las competencias las tienen las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas tendrán que reglamentar en función de esa ley. ¿Pero que en qué afecta la ley aquí y allí? Bueno... Y ya para un segundo claro, le respondo a Raquel lo que me ha dicho. En lo que tiene que ver con responder, Raquel. ¿Pero dónde pone la ley que no hay libre elección? Espera que me responda, Juan Antonio, no tengas prisa. Venga, vale. Con respecto a lo que tú me decías antes de la moción que yo presenté con respecto a la ocupación, es verdad que había una propuesta a nivel nacional y eso, la ley de ocupación es una ley nacional, pero había cierta potestad que dejaban a las comunidades autónomas, como el hecho de dar más capacidad a la policía local y a la policía nacional para poder entrar en las casas, que eso era la parte más importante de nuestra moción, que la policía pudiese entrar a una casa ocupada, y ahí el ayuntamiento sí tenía mucho que decir. Entonces, por eso nosotros presentamos esa moción. Yo dije ayer en el Pleno que cuando las comunidades autónomas tuvieran una potestad en el modo de aplicar las leyes, pues sí podría tener cierto sentido, porque un ayuntamiento pequeño, en connivencia con otros ayuntamientos y con la Diputación, pueden afectar y pueden influir en esa forma de aplicar una ley. Pero de momento la LOMLOE es una ley nacional. Cuando ya se aplique a nivel... ¿Leíste la moción de Vox sobre la ley CELA? Claro que la leí. De los 4 puntos, 2 se le pide al ayuntamiento.
Los otros 2 es para instar al gobierno y a la comunidad. De los 4 puntos, 2 se le piden al ayuntamiento. Por lo tanto, no tiene razón en lo que están diciendo. Bueno, hace falta que el ayuntamiento pueda aplicar pero no, esas esos dos cosas puntos. sí se pueden aplicar. Y yo de la nuestra no te digo más. ¿A quién se instaba, sabes? Porque vamos, creo que está claro. Oye, por cierto, que los Loenas lo hemos leído todos. Es que como ayer decía la concejala, que eso se lo había leído ella, yo también me lo he leído, por ejemplo. No, hombre, todos nos hemos leído la No, es que si no, no, es no que podríamos estar hablando de... Es que ayer se ponía en duda, parecía que solo se habían leído. No, si no podríamos estar hablando de ellas, eso está claro. A ver, y a mí esta ley, sinceramente, no me gusta, pero sí que es verdad que hay una cosa en la que yo tengo que dar un poco la razón a Juan Antonio. Pues esta mañana se la está dando toda. A ver, es que cuando hay que darle al César lo que es del César, y yo lo siento, de verdad. Pero el hecho de dotar a los colegios públicos de material y herramientas para poder dar clase a niños discapacitados de educación especial no significa que se vaya a retirar los centros de educación especial. Yo lo que pongo en duda, y lo pongo sinceramente en duda, es pues que a la larga sí. Se puede hacer lo que yo pongo en duda es, déjame terminar, lo que yo pongo en duda es, déjame terminar, lo que pongo en duda es que se dé luego en la práctica la dotación económica y presupuestaria suficiente como para llegar a eso, que en el planteamiento está muy bien, porque luego no se dice que vayan a quitar los centros de educación especial, Eso es muy sencillo, lo que se dice, votar los presupuestos y termino y ya está. Lo que se dice es que si un padre quiere, lo que se dice es que si un padre quiere llevar a su hijo a un colegio público, a su hijo que tenga necesidades especiales, el colegio público se lo pueda dar. Pero si ahora mismo se está haciendo, sí que se está haciendo. No en todos, no en todos. Hay niños con autismo, hay niños pero con enfermedad que están estudiando en colegio público. Pero no en todos. Hay algunos casos. Claro, pero en los casos, pero hay casos especiales que no se pueden ir a ordinario, aunque quieran. Pero hay colegios que sí están dotados y colegios que no están dotados. Si vosotros llevabais en vuestro programa electoral a nivel nacional, vosotros en VOX, que ibais a suprimir los centros especiales. Mira, es que te voy a contestar a eso, porque mira, estaba esperando que me lo dijera Lucy, pero no me lo dijo, para contestarle. Lo primero, eso fue un error de transcripción y en el proyecto, escúchame, y en el proyecto del 2015, no del 2019, porque si te has leído las 100 medidas de VOX no entra en el 2019. Tampoco entraba en el proyecto, entraba en el proyecto del PSOE de 2019 que pactara ni con Podemos ni con Bildu, y ahí están pactando. O sea que perdona, no des consejitos. En ningún programa electoral pone con quién se va a pactar. El Comité Federal, el Comité Federal. Pero ya habla él, en la temporada de elecciones, ya habla él diciendo y negó 5 veces que no iba a llegar a acuerdos con Bildu, 5 veces como Judas. 5 veces. Por cierto, en febrero de 2019, los presupuestos del gobierno fueron rechazados con los votos conjuntos de Ciudadanos, PP, Vox, Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. O sea que cuando votan en contra de los presupuestos, se ve que entonces ya sí pueden votar con el resto de los grupos políticos. Pero cuando votan a favor, no. No, es que es lo que dijo el presidente del gobierno. No, estamos ciñendo a la hemeroteca. Pero está bien, cuando votáis juntos, ¿está bien? Yo no te he dicho cuando votáis juntos contra los yo te estoy diciendo que el presidente del gobierno pues aquí pasa lo mismo. El presidente del gobierno dijo que en ningún momento votaría. Bildu vota lo que le da la gana. Sí, Bildu vota lo que le da la gana. Hombre, a cambio de algo. Es evidente. Claro. Y cuando vota con vosotros no se ha cambiado nada. No, cuando vota con nosotros no se ha cambiado nada, pues si vota que no cambia nada a cambio de nada. Hombre, vota con nosotros, vota cada uno por separado. Vota por su cuenta, no vota con nadie. Bildu vota lo que le da la gana, pero en este caso quien ha negociado los presupuestos con Bildu, con Esquerra Republicana, con los terroristas y con los independentistas ha sido Pedro Sánchez, que ha preferido dejar de negociar con Ciudadanos y con la moderación y se ha ido a los sectores radicales. Claro, se ha ido a los sectores radicales y ha preferido negociar con los terroristas y con los independentistas. A mí me gustaría que me dijeras por qué prefiere negociar con terroristas y con independentistas que han mantenido a este país en un embate durante muchos años, que negociar con un grupo mucho más moderado. No sé, me gustaría saberlo. O con otros. Con un grupo que ha dicho que en su, lo han dicho los que están gobernando, que en sus comunidades autónomas deben ser independentistas, que en Madrid y en otras comunidades autónomas no van a cumplir una ley que emana del Parlamento, que es la LOMLOE. No han dicho que vayan a cumplir una ley. ¿No lo han dicho? Han dicho que van a hacer lo posible porque no se cumpla la ley. Han dicho que, vamos a ver, escucha,
Antonio, los independentistas... se aprueba una LOE, luego se tiene que regular en cada comunidad autónoma, y cada comunidad autónoma lo regulará como lo quiera regular. O es que en el País Vasco lo van a regular igual que en Cataluña, o igual que en Madrid. Ya te digo yo que no. Digo que los de hecho, por eso hay una enmienda, Estaba hablando yo y estaba contestando. Los independentistas madrileños, al parecer, capitaneados por la señora Isabel Díaz Ayuso, con el vicepresidente, el señor Aguado, parece ser que están dispuestos a, bueno, aparte de estas cosas que hacen con los impuestos para que los ricos no paguen eso no es así. Y cosas de esas. Eso no es así tampoco. Bueno, ahí están los datos. No, los datos te los doy ahora, si lo quieres. Tampoco el impuesto, lo que hace Madrid con el impuesto al patrimonio tampoco es verdad. Y lo que hace el PNV ahí en el País Vasco es verdad. Es que ahora resulta que vuestros... El PNV son nacionalistas vascos también. Pero es que resulta que RC y el PNV son los que están pidiendo que Madrid suban los impuestos. Aquellos que no creen en España, están diciendo que suban los impuestos. ¿Por qué habláis de un tema y vais metiendo tantos al mismo tiempo que luego no sabéis por dónde salir? Sí, esto es un cajón desastre. Es mucho más sencillo. Porque ha sacado a los independentistas y yo creo que ahora los que están en la mayor onda independentista son los madrileños que no quieren aplicar las leyes de... Nadie ha dicho que no quiere aplicar las leyes. Eso no es así. Al final han dicho que harán lo posible para que no se apliquen Antonio, que cada comunidad autónoma tiene que regular la LOE en su comunidad autónoma. Pero que han dicho que harán lo posible para que no se apliquen harán lo posible no. El otro señor... Regularán en cada comunidad autónoma en función... Vamos a ver, eso lo hacen todas las comunidades autónomas, todas. Y ya te digo yo, comunidad autónoma, ni en los tiempos del señor Torra, ni del señor Puigdemont, ha dicho que no va a aplicar la ley. No, simplemente Torra no lo hacían. No iba a aplicar la ley, no lo hacían directamente. Claro. Directamente no lo hacían, y ahora vuestros amiguetes catalanes lo que quieren es que consideren a Madrid como un paraíso fiscal, ¿sabes? Porque dicen que tienen menos impuestos en Madrid que Cataluña. Y escucha, y lo conseguirán, porque al final van a conseguir que Cataluña que Barcelona sea la capital de España, también te digo, al paso que van. Mirad lo que se ha hecho en esas comunidades con dos impuestos que son fundamentalmente para los ricos. Si es que no son impuestos para los ricos. ¿Qué herencia solo tienen los ricos? El impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio. Esos impuestos no son de los ricos. Sí, señor. Los impuestos, eso los paga cualquier ciudadano. Pero es que tú no has pagado nunca impuestos de ese tipo. Pero que estáis mintiendo. Que el que tiene un piso que hereda de sus padres no ha pagado el impuesto de sucesiones nunca porque era un mínimo exento. Depende del tipo de piso que... Cuando se suprime el impuesto de sucesiones son para las rentas altas y el impuesto del patrimonio lo mismo. ¿Pero tú te crees que ese impuesto solo se deja de pagar en Madrid? Pero que tú pagas impuesto de patrimonio. Pero ese impuesto se deja de pagar en Madrid. Tú pagas impuesto de patrimonio. Yo no pago impuesto de patrimonio, vamos a ver. Y tú tienes algún piso a tu nombre. O sea que no digas que hereda una casa. Pero hay muchos que pagan impuesto de patrimonio y no son ricos, te lo digo. Escúchame. Esos impuestos que no se pagan en Madrid, esos impuestos que no se pagan en Madrid, escúchame, esos impuestos que no se pagan en Madrid no se pagan en otros sitios también, en muchos sitios, no solamente en Madrid, en otras comunidades autónomas, y en otras que no se gobiernan. Lo que no podemos hacer es armonización fiscal al alza, ¿no? Si queremos una armonización fiscal, vamos a hacerlo a la baja. Claro, pero a bajar impuestos. A la baja de los ricos. Claro. A la baja de los ricos, no, a la baja de todos. Porque hay un 6, escúchame, eso es una falacia lo de los ricos, porque hay un 6% que superan los 600.000 euros, hay un 6% en este país. O sea, no vamos a decir tonterías, hay un 6% de población. No, de los que pagan impuestos, de los que tributan, hay un 6% nada más, no llega ni al 10%. De los que pasan. Los que se pasan de esos impuestos. Y esos son los que... Claro, pero es que el gobierno está utilizando esa argumentación para decir que es que subiendo los impuestos... Está dando la razón. No, si es un 6% somos los pobres o son los ricos. Que no, que estás diciendo que los impuestos se los van a subir a los ricos y con eso vamos a recaudar, que es falso, que no llegamos ni a un 6%, que es un 6% los que tributan en el Estado, que superan esas cifras. Con eso no vamos a recaudar ni para pagar un mes los ERTE. Pero entonces, ¿que le subamos a los pobres o a los ricos? No, que le subamos, no. Lo que vais a hacer es subirle a todas las clases, porque le vais a subir. Sí. El resto de impuestos se van a subir para todas. Eso es otra lucubración. No, es que el impuesto, los demás impuestos, el de IES y otros impuestos, ¿esos que son? Para la clase alta también. España es el país el de IES es un impuesto para la clase alta. Seguro. El de IES. Yo saqué mis cuentas ya hace mucho tiempo y más de la mitad del año trabajo para pagar impuestos. Permíteme un segundito, tengo varias cuestiones de oyentes y tengo también a María Jesús López en el teléfono. A ver, un oyente nos dice, bueno, buenos días, Solo Radio, representantes políticos que están participando hoy. Voy a leer solamente una parte porque luego nos plantea una serie de cuestiones que esto tendré que plantearlo en otro programa porque ya no nos da tiempo. Desde lo primero me gustaría felicitar al equipo de gobierno y la plataforma del casco antiguo por la labor de colaboración que están teniendo a la hora de arreglar y acentar varias calles de nuestro
nuestro casco, como la calle Pichón, con la recuperación de peanas, muretes tradicionales y encalados de escalones típico blanco, tradicional gallinero, y deseando estoy que estas actuaciones con orden y criterio se sigan produciendo. Mi enhorabuena. Nos plantea otros temas relacionados con el casco antiguo y demás, pero esto, si me lo permite Rubén, que es quien nos envía el correo, lo dejaré para otro programa donde podamos tratarlo. Otro oyente... Avísame que soy el concejal del ramo. Intentaré sacarlo cuando estés aquí, claro que sí. Otro oyente nos dice, en cuanto a la lucha contra la violencia machista, nos dice que hay cantidad de dinero y de puestos de trabajo públicos creados y gastados desde los años 80. ¿Cuándo llegará el momento en que os planteéis que no se está trabajando en la dirección adecuada? Los casos siguen aumentando y nunca ha servido todo esto para su solución. Menos política y más dejar actuar a las fuerzas de seguridad. Nos pone entre paréntesis policía. Enseguida, si queréis, hablamos de ello, pero a María Jesús la tenemos, como digo, al teléfono. María Jesús, buenos días y muchísima brevedad, por favor. No, soy muy... Las dos apreciaciones que me prometía. Venga. Voy a ser muy quirúrgica. En primer lugar, disculpad que no esté ahí, pero tenía otras cosas que hacer. Como sabéis, mañana reabrimos el mercadillo y esto es... hay que hacer muchas cosas. Pero es una apreciación. Con respecto al tema de la violencia de género y las causas raíces de la violencia de género. Evidentemente no lo dije yo, no es una idea feliz de alguien que no ha leído nada y simplemente considera que la violencia es la causa de la desigualdad. Hay montones de estudios, montones de informes, montones de resoluciones que dicen lo mismo. Y evidentemente no es opinativo, es estudios científicos, porque absolutamente todo lo que sale de las universidades son estudios científicos. Otra cosa es que gente pues no les guste, pues me parece muy bien, pero son estudios científicos. Entonces, esos estudios científicos dicen y afirman, aparte de que la violencia contra la mujer por hecho de serlo, o la violencia por caso de desigualdad de género, que es lo que hablan todos los estudios, dicen que es una pandemia, y es una pandemia mundial, y eso lo dice de la OMS. Yo solo había una apreciación con respecto a las leyes. Se firmó hace muchísimo tiempo el Convenio de Estambul. Nuestra Constitución dice que cualquier cosa que se firme con respecto a derechos humanos tiene que pasar al articulado de nuestras leyes, y en cualquier caso es válido en la Constitución. La violencia contra las mujeres que dice el Convenio de Estambul no solo aplica a la violencia en una relación de pareja, aplica a bastante más violencia. Por eso el famoso Pacto de Estado contra las violencias de género, que se firmó hace tiempo por absolutamente todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados, decía claramente de que efectivamente ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres contenidos en el Convenio de Estambul. Básicamente es cumplir las resoluciones internacionales a las que nosotros nos suscribimos, y nos suscribimos voluntariamente. O sea, no como otros que igual no se suscriben. Entonces, en ese instante, en el punto 102, 2.6, justicia, en ese famoso convenio aprobado por todos, de ese convenio que también dice que se ponga dinero para reflejar la lucha colectiva contra la violencia de género, pues dice claramente ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres contenidas en el Convenio de Estambul. Bueno, pues la cuestión... el hecho está perfectamente claro y es científico, no es opinativo ni absolutamente nada. La gente puede opinar en contra de la ciencia y puede decir que la Tierra es plana y puede ser negacionista, pero la realidad es que la violencia por causa de desigualdad de género está claro y se sabe por qué es, y es por el hecho de la desigualdad. Puede ser que en un caso concreto la mujer gane más que el hombre, pero eso no significa que en el colectivo o en el pensamiento de ese hombre no esté el hecho de que cómo es que ganas tú más que yo y por eso te apalizo. Pero yo no voy a entrar en lo que piensa un hombre concreto, porque no es el hombre el que agrede. Evidentemente es, en este caso, el violento el que agrede. Pero en cualquier caso, violencia de género es más allá de lo que aplica ahora mismo la ley de violencia de género. Pero eso ya se ha firmado y ya se van a hacer las modificaciones legislativas precisamente para que se contemple absolutamente todas las violencias de acuerdo con poner en el Convenio de Estambul. Y no voy a discutir más cosas, o sea, quiero decir, si quiere aprender, que vaya a la universidad. Y muchas gracias, y os corto, porque en cualquier caso tengo que seguir con el tema del mercadillo. Muy bien, muchísimas gracias, María Jesús. Gracias.
Bueno, pues ahí quedaban esas propuestas de nuestros oyentes. La felicitación a la labor del equipo de gobierno y la plataforma Casco Antiguo. La hacemos pública en Solo Radio y también recordáis, ¿no?, el correo que nos ha enviado este oyente. Viene en esencia a decir aquello que os comentaba, que desde los años 80, hace 40 años, mucho dinero y muchos puestos de trabajo público que pues que no han dado resultado, al menos el que se esperaba, y nos pide, pues eso, menos política y más dejar actuar a las fuerzas de seguridad. No sé qué pensáis de este correo, pero bueno, es su forma de pensar. Pues que claro que habrá que darle más medios a las fuerzas de seguridad, pero no solo eso. O es que las fuerzas de seguridad van a ser las que eduquen a la gente, o es que las fuerzas de seguridad van a ser las que atiendan las casas de acogida. Ya, pero bueno, este oyente nos decía esto, que son 40 años y que no se ha conseguido gran cosa. Pero bueno, pues se han conseguido muchos avances que se ven en el día a día. Y en la actitud de mucha gente que ha cambiado su actitud y de generaciones que vienen que han cambiado su actitud. Lo que pasa es que, claro, ¿cuántos años tardamos en consolidar la democracia, o en acabar con el terrorismo, o en mejorar las condiciones laborales? Las cosas no siempre se consiguen ojalá y bastase con hacemos una ley y ya hemos conseguido abolir la violencia machista, hacemos otra y ya hemos conseguido una educación de calidad. Pero la aplicación de las normas y el proceso que se lleva a veces es largo y costoso y duradero, porque venimos de donde venimos y no podemos abstraernos del pasado. Y el pasado, no solo aquí en España, sino en otros países de Europa, pues han tenido que ir adaptando su normativa a todas estas circunstancias que antes no se contemplaban. Existían, pero no se contemplaban. Entonces, cuando hablamos de 1000 y pico mujeres muertas en los últimos años, desde que se lleva la contabilidad, pues no sabemos las que se morían antes porque por causa de violencia de género, porque incluso, veamos la barbaridad, hubo un tiempo en que en el Código Penal matar o agredir a tu mujer por causa de celos justificados o por haber cometido adulterio, en vez de ser un agravante, era un atenuante. Los celos, entonces tú llegabas a tu casa y te encontrabas a tu mujer con otro señor en la cama o con otra señora y le pegabas una paliza o la matabas y era un atenuante para ti, porque los celos era una situación que se equiparaba a otro tipo de atenuantes, como podía ser, la locura transitoria. Igual que los efectos del alcohol. Es decir, tú llegabas borracho y matar a tu mujer porque había llegado borracho y no quería acostarse contigo, y esto es así. No era un agravante, era un atenuante. Con lo cual, claro que hemos mejorado a lo largo de estos años y ha habido que hacer muchas reformas y mucha concienciación, pero las cosas no se consiguen de la noche a la mañana. De hecho, yo voy a puntualizar una cosa. He pedido la palabra. Solo una cosita. Pero tu puntualización, un segundo te doy. 10 segundos. Bueno, más te vale. También, antiguamente, la mujer no podía decidir si se quería acostar o no con su marido. Si su marido decía venga, tenía que ir. Y si no, la violaba y no era violación. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que... ir ni al banco sin el permiso de su marido. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho este oyente. Hay muchísimos chiringuitos, y chiringuitos, como ayer me dijeron, no es ni el centro de la mujer ni las casas de acogida, de las que estamos totalmente de acuerdo. Chiringuitos son todas esas asociaciones que se forman, y casi todo de políticas de izquierda, que se forman en el que el dinero no va a la mujer. Hay muchísimos chiringuitos, y el próximo día voy a traer la cantidad de asociaciones que hay en torno a este tema a nivel de España. Muchísimos. Y si ese dinero fuera directamente a la mujer, vale, pero no lo va. Y muchos puestos a dedo y muchas cosas puestas a dedo, muchos amigos que están en todas estas asociaciones y todos están cobrando. Eso es lo que se queja y es lo que tiene muchísima razón. A María Jesús decirle que sí, que está muy bien todo lo que ha dicho y todo el tema que aquí nos ha soltado, pero todo lo que ha dicho todavía no se está haciendo en esta ley, todavía no está puesta en esta ley. Y vuelvo a decir lo que ha dicho antes Pedro, que cualquier denuncia falsa de cualquier mujer, si tú defiendes que un hombre tenga que separarlo de una mujer y llevarlo a la cárcel,
Pues allá tú, nosotros no defendemos eso. Si tienen que separarlo de la mujer, que lo separen de otra forma, pero no llevándolo a la cárcel. ¿Por qué? Porque si es inocente. Y no es a la cárcel, porque es al si calabozo. es inocente, ¿por qué tienes que ir a la... Pero déjame hablar, a rectificar. Si es inocente, ¿por qué tiene que ir a la cárcel? ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego, aparte de todo, está el maltrato físico y el maltrato psicológico. El maltrato físico suele ser del hombre, pero el maltrato psicológico suele ser de la mujer. Y se actúa. ¿Pero dónde lo sacas? Y se actúa con estudios. Con estudios que han herido. El próximo día te los traigo. Con estudios. Y es que me cortas y se me va. Bueno, que hay muchísimo maltrato psicológico por parte de la mujer y aprovechan todas esas denuncias falsas, porque hay muchas denuncias que no se pueden demostrar que son falsas, Mario. Hay denuncias que sí y otras que no, y ahí están. Y el hombre, al final, es el que se queda sin poder tener la potestad de sus hijos. Cállate un momento. Se queda sin tener la potestad de sus hijos, se queda sin los bienes de su casa porque se los queda a la mujer, y eso pasa. Eso pasa hoy en día y sigue pasando, y esta ley no protege eso. Criminaliza al hombre. ¿Te quieres callar? Criminaliza al hombre con el mero hecho de serlo. Dios mío, es que yo te he cortado, si no te corto. Si os cortáis al final termináis todos chafando ahí vuestros argumentos. ¿Es que no se puede hablar? Venga, de todas formas, a ver, yo entiendo también un poco lo que dice Raquel en el sentido porque yo me pongo en lugar de un señor que no tiene una buena relación, pero de pareja simplemente con tal. Hay una denuncia falsa y aparecen 4 policías en la casa de un señor, lo arrestan, se lo llevan y tal, y luego, aunque se demuestre que es falso, le queda de por vida eso. Yo me pongo en su lugar y digo, José Aurelio, igual hay otras formas de hacerlo. Denuncias falsas hay en todo tipo de delitos. Sí, no, pero que si yo no estoy valorando simplemente la persona que pasa por un momento tan concreto que pero vamos a ver, si hemos visto hace poco... Si hay que separarlos, pues una llamada y decir, señor, tiene usted 10 minutos para estar aquí en las dependencias de la Policía Denuncias Nacional. falsas, juicios donde sale gente absuelta, hay en todo tipo de delitos. Y acabamos de ver al señor este de los Mossos de Escuadra, que lo han tenido, o al expresidente de Barcelona, sí, lo han tenido 2 años en la cárcel. También has escuchado aquello de más vale 10 culpables en la calle que un inocente en la cárcel. Evidentemente, pero ¿no? que como dice Mario, en los casos de violencia de género, lo que se hace es una medida preventiva que se llama... Pero no son formas. Pero no es justa. Sí, lo que voy no es que a lo mejor no son las formas. Yo voy a eso. Y que por nadie pase de los que estáis aquí, que por nadie pase de vosotros. Pero ¿cuántos casos hemos visto y sobre todo antiguamente, porque cada vez menos, que gente que había ido a denunciar a la policía, mujeres, y que luego pues, en aquellos tiempos la policía le decía, hombre, esto a lo mejor no es tan grave, no sé qué, no sé cuánto, y ha acabado muerta o con una paliza. Es que no estamos en aquellos tiempos, es que no nos acordamos de eso. Es que no nos acordamos, es que no sabemos que aún hay muchas mujeres que tienen miedo a denunciar a su pareja, y que cuando lo hacen es un acto de enorme heroísmo, y que lo que tienen que hacer la sociedad es protegerlas. Que puede haber gente que sea mala, claro, y en el colegio y en los institutos y en cualquier sitio puede haber gente que utilice la ley torticeramente, pero cualquier ley. Ahora, el problema es que hay mucha gente que cuando da ese paso de denunciar, porque a nadie le gusta denunciar a su pareja seguramente, cuando da ese paso a lo mejor incluso ha aguantado mucho antes de dar ese paso. Por eso, el hombre se la tiene que ganar, se tiene que ir un fin de semana al calabozo. Pues a lo mejor, porque una mujer no ha podido. Pues a lo mejor sí, porque el 90% de los casos son reales. ¿Por qué no te ha tocado? Porque no te ha tocado. Porque a mí no me puede tocar, porque yo jamás le voy a hacer nada a mi mujer. No, pero me puede tocar. Puede llegar otra mujer y decir que tú le has agredido. Pero ¿cómo va a llegar otra mujer y decir que yo le he agredido? Las denuncias falsas son así. Pero que las denuncias falsas son un porcentaje mínimo. ¿De qué estamos hablando? Pero porque sea mínimo ya no se protege al hombre, ya se le criminaliza por ser hombre. Sí, son las formas que ante la duda pues no cuesta nada hacerlo de otra manera. Es a lo que yo voy. Si yo tengo claro que de cada 100 denuncias a lo mejor una que sea falsa es la contabilidad que hay, si yo no lo dudo. Pero digo igual que ante la duda pues que se hagan las cosas de otra manera. Y digo esto porque yo conozco un caso, ¿no? De una persona que fue detenida, que bueno, faltaba, yo qué sé, los geos y todo y tal, y luego se demostró que era falso, ¿no? Pero claro, sigue con esa vergüenza que pasó ante todos sus vecinos, ¿no? Aunque luego se haya demostrado que es falso y que en fin, había otros intereses, ¿no? En esa denuncia. A ver, Pedro. Sí, yo me tengo que ir.
¿Me permites que me despida? Vale. Sí, nosotros seguimos unos minutitos Os más. dejo unos minutos que me tengo que ir. Ahora vamos a aprovechar. Ahora podéis rajar lo que queráis de mí. Y, No, a mí me gusta debatirlo. Que más allá del fragor de la batalla, que más o menos nos llevamos bien. Sí. Venga. Un abrazo. Venga, hasta luego. Se nos marcha, tiene compromiso. Venga, Pedro. Sí, yo, vamos a ver, coincido con lo que ha dicho el oyente, es decir, ha habido mucha inversión desde hace mucho tiempo, se viene invirtiendo mucho en esta materia, se viene trabajando mucho en ella, se viene legislando, pero vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Yo creo que hay que profundizar, yo creo que hay que volver a sentarse, hay que actualizar, hay que avanzar, porque ahí yo creo que hay muchas cosas que hay que mejorar, porque si no los datos, desde luego, no serían los que son. Es decir, si no avanzamos en esta materia, si no nos sentamos y somos capaces de darle a esto una vuelta, no seremos capaces de bajar los índices que tenemos en estos momentos de violencia en este sentido. Y hay muchos temas, desde luego, que debatir. A lo mejor en el fragor o en el fragor, como estamos teniendo aquí, pero sí que hay mucho que debatir, porque hay muchas circunstancias que ya digo que inciden en este tema de la violencia de género y hay que avanzar mucho. Nos queda mucho por avanzar en este camino. Sí, yo pienso un poco que... Ahí estoy de acuerdo contigo, Pedro. Hay mucho que debatir. Eso está bien. Bueno, sí. Y se me ha olvidado una cosa. ¿Pero por qué salió Juan Antonio? Pues, Pues, tiene que estar de acuerdo conmigo. Si no, ya me estaré diciendo. Claro. No, y luego se me ha olvidado decir... bueno, lo que nos ha dicho María Jesús, nos quedamos también con que hay que ir a la universidad. Eso también es importante, que se me olvidaba, porque si acaso no habíamos ido algunos ya. Ahora puntualizaré eso de la universidad. A ver, yo estoy de acuerdo en que falta mucho todavía por completar en una ley que está absolutamente incompleta. O sea, eso está claro. Es verdad que cuando hay una denuncia falsa, pues es una pena por la persona que lo pasa, pero ¿cómo si no consigues proteger a una mujer? Déjame terminar. Ya sé, pero es preventivo. ¿Cómo si no consigues proteger a una mujer que está sufriendo violencia de género? Como decía Juan Antonio, porque yo lo he vivido de cerca, que una mujer denuncie un caso de maltrato es muy difícil. O sea, no es una cosa que diga, le cuesta un trauma y tiene que hacer un acopio de valor importante, y además lo hacen muertas, en muchos casos muertas de miedo porque su marido no se entere que ha denunciado. Entonces, si la policía le llama y le dice, véngase usted para acá a comisaría, puede ser que vaya a comisaría o puede ser que la mate y se escape. O sea, la mate no porque se cabre tanto por haberla denunciado, que la mate a palos y se escape. Entonces, es verdad que el protocolo es deficiente, no, es incompleto, pero es que no conocemos otro mejor. Yo, por lo que tú decías, Pedro, sigo insistiendo que la clave es la educación, que dentro de una o dos generaciones venideras tengamos una conciencia diferente a la que tenemos ahora, una educación diferente a la que tenemos ahora, y en buena parte la violencia de género haya disminuido mucho con base en esa educación. Pero no solo educación me refiero, no solo sí, ya lo sé. En su conjunto, son muchas cosas, lo sé. Desde la familia, intentando sí. Desde la familia. Sí, la familia, la sociedad, pero es que, claro, pues es que si por ejemplo tú de niño estás viendo que tu padre en tu casa es más que tu madre, es muy difícil no empatizar eso, es que es dificilísimo. O sea, eso es una cuestión peleaguda. Y también estoy de acuerdo contigo, Raquel, en que hay mujeres... Sin que sirva precedente, Con Mario me llevo muy bien. Cuando alguien tiene razón, yo se la doy. Estoy de acuerdo contigo que a veces las mujeres someten a maltratos psicológicos, y yo lo sé, pero como no están en una situación tácita de superioridad, no se considera violencia de género. ¿Que no deberían hacerlo? No deberían. Y cuando se demuestre que haya un caso de maltrato psicológico por parte de una mujer a un hombre, pues se debe castigar además con la misma dureza y la misma fiereza que cuando es de un hombre o una mujer, pero no se considera violencia de género. Y afortunadamente, con lo que decías del tema de la legislación, los jueces y las jueces, no me gusta decir jueza porque no me suena bien, pero bueno, las juezas,
cada vez están legislando de una manera más equilibrada. Para muestra un botón. Están imponiendo cada vez más y están aplicando cada vez más la custodia compartida, aunque a veces la custodia compartida no sea lo más adecuado. Yo conozco casos en que el niño quiere estar con la madre, el padre es un patán, porque no voy a dar nombre, por supuesto, ni siquiera es de Gine, es de Madrid. El padre es un patán porque es un patán que es una máquina de tomar malas decisiones y por eso es un señor que con casi 50 años tiene la vida hecho un desastre, pero aún así él tiene la potestad de la custodia compartida porque los jueces la aplican cada vez más. Entonces yo creo que cada vez se está legislando mejor. Lo que pasa es que luego llegan los abogados, se aprovechan de las pequeñas lagunas o de la jurisprudencia y retuercen la ley para ponerla a favor de su defendido, que es tristemente su trabajo. Pero decirte que tristemente sí que hay más agresiones de un hombre a una mujer, pero también las hay de una mujer a un hombre. Y ya no digo solamente psicológicas, también las físicas. Y los hombres no denuncian por vergüenza. Hay muchos hombres que las sufren y no denuncian por vergüenza. De todos modos, la ley que entra dentro de la ley de violencia de género no es igual para un hombre aplicable o para una mujer. Son totalmente diferentes. La de la mujer es mucho menor que la de un hombre. Muchísimo menor. Y pasando a otro punto, vamos a saltar un puente. Hubo una cosa en la ley CELAC que nosotros dijimos y que no se rebatió, y es verdad. Con esta ley, la LOE se quiere aplicar la educación sexual a los niños de 6 años, cosa que nosotros dijimos que no veíamos lógico, que los niños son niños y que tienen que dejar vivir su infancia, que se pueden dar muchísimas clases de lo que tú quieras, pero no de esto, que por eso presentábamos el PIN parental, para que padres, nosotros no negamos decimos que no se hagan estas clases de educación sexual, pero que por lo menos los padres puedan elegir quién quiere que se las dé a su hijo, si quieren que se las dé a su hijo o no. Y sí, estamos en el derecho. Yo no soy los contenidos en sí. Yo no soy partidaria de que mis hijos, que tengo uno de 2 años y otro de 4, se le dé educación sexual con su edad. ¿Por qué? Porque tiene con 6, 2 años más, 6. Educación sexual con 6 años, Mario. Cuando tengas un hijo me lo explicas. Vale. Y lo tendrás. Ahora te contesto, y me lo vas a explicar. Entonces, tenemos que tener el derecho a los padres de elegir lo que queremos para nuestros hijos. Ya están las materias obligatorias, que es las que se dan ahí. Las que son ajenas a esas materias y se dan por personas ajenas a ese colegio, debería de ser el padre el que eligiera o decidiera si quiere que las dé su hijo o no. Eso va ligado a la libertad de elección. Claro. Eso va ligado a la libertad de elección, claro. Que el padre decida, los padres decidan sobre sus hijos la educación que quieren para sus hijos. Los padres deciden muchas cosas sobre la educación de sus hijos, no, pero es que, lo que no puede tiene ser que decidir. Ya, lo que no puede ser tiene que decidir todo casi. Al padre no le pueden poner una educación a la carta y explico por qué. Porque al final ese niño, Pedro, ese niño va a formar parte de una sociedad y tú no puedes permitir que unos padres eduquen a unos hijos, por ejemplo, en xenofobia, en racismo, en el odio, por ejemplo, a los inmigrantes. Pero tú entenderás que tendré que tener conocimiento de qué es lo que se le transmite a mis hijos educativamente en una institución. ¿Y a qué edad? No es lo mismo darlo en la ESO que darlo en el una colegio. Institución pública, en una institución concertada. Yo quiero conocer cuál es la educación que están recibiendo mis hijos. Y tienes el derecho a conocerla. En los valores y los principios que la está recibiendo y cómo cómo eso se les traslada a mis hijos. ¿En qué forma, en qué manera, en qué concepto? Quiero decir, sí, hay que saberlo. ¿Por qué? Porque al final yo le puedo transmitir unos valores, unos principios a mis hijos en mi casa y cuando llegan a la escuela a lo mejor los valores y los principios que en esa escuela son contradictorios a los que... Pero es que, ¿qué consideras tú valores y principios, Pedro? Es que tú a lo mejor digas, para ti un valor y un principio es que digas que los inmigrantes nos están quitando el trabajo y entonces ya le estás educando en el odio. No estamos hablando de sexualidad, Mario. Estamos hablando de igualdad, sexualidad, de conciencia, de muchas pero cosas. Igualdad, a lo mejor estás en una casa... Sí, estás en una casa en la que no están educando a sus hijos en igualdad, sino en todo lo contrario, en el machismo, incluso por eso sin no darse puede, cuenta. No puede generalizar. Yo le doy la educación a mis hijos desde la casa y se terminan educando en el colegio. Pero tú, Raquel, porque tienes una cultura social que a lo mejor otras personas no tienen. Y porque tú no le des la educación a tus hijos que tienes que darle, yo tengo que aguantar que a mis hijos le den educación sexual en el colegio con 6 años, Mario, por favor. ¿Qué significa la educación en su conjunto? Una ley, vamos a ver.
Las leyes educativas, ¿por qué hemos tenido tantas leyes educativas a lo largo de la historia de nuestra democracia? Sí, yo te lo explico, porque los políticos se meten donde no les llaman. ¿Cuáles en la sociedad, cuáles son las personas más maleables? Los niños, evidentemente. Efectivamente. Cuando tú a los niños los vas educando de una determinada manera, pueden ser incluso, fíjate lo que te voy a decir, potencialmente votantes. Y lo serán en un futuro. Correcto. Es decir, tú los vas educando en un camino determinado porque tú quieres inculcar unos valores, te estoy hablando de los gestores públicos, quieren inculcar unos valores y unos principios con una intención. Pedro, si no estás diciendo nada nuevo, si solamente tenemos que mirar lo que ha pasado, por ejemplo, en una comunidad autónoma en nuestro país, principalmente, que ha sido en más, pero en una comunidad autónoma. La educación se ha llevado por unos caminos que al final han conseguido que unos niños que han ido creciendo pues tengan un odio tremendo al resto de su país. Exactamente. Efectivamente. O sea, que eso puede ser extrapolado a la educación sexual, que yo más que educación sexual diría formación sexual, porque los colegios, institutos, universidades lo que tienen que hacer es formar, no educar, formar. La educación es otra cosa. Entonces, todo depende, lógicamente, de los profesores y maestros que tengamos a lo largo de nuestra historia. Nos van a influir de forma determinante. Pero fíjate que para apoyar incluso aún más todavía lo que acabas de comentar en una comunidad autónoma, nos cargamos la lengua española como vehicular en esas comunidades, es decir, que todas las lenguas son cooficiales, todas las lenguas son vehiculares. Yo hay veces que me gustaría más estar ahí, yo voy a hacer un partido político para sentarme ahí, si me eligen los gineros, ahí con vosotros en la mesa. A mí eso me preocupaba mucho antes, pero después de saber que sigue creciendo la utilización del español en todo el mundo, que hasta China lo tiene ya casi por delante del inglés, a mí ya me da igual el que quiera encabezonarse en que el español se use menos y tal en una pequeña parte de un país, a mí me da igual. Me empieza a dar un poco más el problema viene cuando tú, para trabajar en esa ciudad o en esa comunidad autónoma, tienes que decir, porque yo tengo una amiga, al final lo van a tener que usar si es la... Sí, pero no es justo, porque yo tengo una amiga murciana, ¿vale?, de Murcia, que ella estaba trabajando de profesora en Orihuela y debido al idioma, al valenciano, que además se tuvo que presentar y no lo aprobó, se ha tenido que ir a Andalucía a dar clases, porque no aprobó el valenciano y porque le exigen el valenciano. Entonces eso no es justo. Y además, lo que te está diciendo Pedro, que una de las medidas que toma la ley esta es que quieren aplicarlo a los concertados. Como ahora mismo no tienen potestad sobre los concertados, todas estas clases extraescolares o de educación o de lo que quieran, la quieren extrapolar a los concertados, y es lo que quieren ahora mismo, porque no tienen potestad sobre ellos. Claro, eso es lo que me preocupa a mí, es que en una estructura que queremos, en una estructura democrática que queremos que sea madura, lo que no puede ser es que aquellos que no creen en este país quieran influir en este país para imponer sus criterios, en la lengua y en otras cosas, en la armonización fiscal o en lo que sea. En todo, en la historia. Si la historia se está explicando de 17 formas diferentes en España. Efectivamente, es decir, el libro de historia en Andalucía no es el mismo libro de historia que en Cataluña y en el de Galicia. Eso no tiene sentido. Y lo que no tiene sentido es eso, que tengamos una estructura política en la cual algunos que no creen en este país quieran imponerle al país lo que ellos consideren. Eso no tiene sentido. Es que la educación debería estar fuera de la política. Debería estar creada por expertos en educación y en docencia, y que los políticos no pudieran legislar. Sí, pero para esto no se ha contado con la comunidad educativa. No, que va. Pero fíjate, en Suecia se hace así y en Finlandia se hace así. También, efectivamente. ¿Entiendes? Lo que pasa es que España, lo que no entiendo es por qué no nos dedicamos a copiar a los países que lo hacen bien y nos empeñamos en hacerlo mal. Es un argumento que he puesto yo sobre la mesa muchas veces. Bueno, pues nos tenemos que marchar. 27 minutos sobre las 10 de la mañana. Si nos están escuchando en directo, vamos con esa ronda final ya de despedida. Raquel. Bueno, pues nada, pues yo solamente hacer el inciso sobre esta mal llamada violencia de género, y me voy a quedar con ello, que la violencia para nosotros no tiene género y es violencia, venga de quien venga. Nada, muchísimas gracias. Muy bien. Mario. Bueno, yo voy a hacer una puntualización a esto que ha dicho mi compañera María Jesús sobre... a ti no, esto es la despedida final, ¿no? A mi compañera María Jesús con respecto a lo de que quiere ir a la universidad, porque resulta que, mira, yo he ido a la universidad y no he aprendido mucho. Tengo un primo que es pastor
y sabe mucho más que yo de muchas cosas. Y uno de mis mejores amigos, que es mecánico, sabe mucho más de mecánica que muchos ingenieros que conozco. Así que la universidad tampoco te hace saber o te da la potestad para saber mucho. Pues nada, José Aurelio, un placer haber estado aquí como siempre, hablando con todos. También recibiendo las opiniones de nuestros escuchantes, que son fundamentales para acercarnos a lo que opina la gente de a pie, que para ellos trabajamos. Y como todo el mundo sabe, estamos en nivel 2, lo que es una alegría. Parece que se puede respirar un poquito mejor y pedir responsabilidad, por Dios, para que no volvamos. En el mercadillo también. En el mercadillo, que mañana se abre al 100%. Es verdad que con los puestos un poco más pequeñitos, pero bueno, un paso es un paso. Que la gente tenga de verdad la sensación de que todavía queda mucho por hacer, que mantengamos los protocolos como debemos mantenerlos, que no hagamos el cabra, como se dice vulgarmente, y sigamos en nivel 2, incluso pasemos a nivel 1, que sería lo deseable. Y como siempre, un saludo a todos y un placer haber estado aquí con vosotros. Pedro. Yo hago un remis de lo que han hecho ellos, ¿vale? Y así queda todo en casa. De todas formas, Mario ha estado de acuerdo con todo menos conmigo, ¿eh? Eso también es verdad. Hoy le da la razón a en mucho, ningún momento ha dicho que estaba de acuerdo conmigo, o sea que es verdad. Fatal, muy mal por mi parte. Nada, yo haciendo remis, como bien decía Mario, la universidad, yo creo que dicen por ahí que la mejor universidad es la universidad de la calle, esa es la más importante. Por muchas facultades que hayamos pasado, al final la calle es la que te va enseñando el día a día. Hay que avanzar, como decía Raquel, en la ley de violencia de género. Hay que avanzar en actualizarla, hay que avanzar en esa legislación para que podamos ir poco a poco rebajando esa cifra que desgraciadamente tenemos de violencia y de muerte de mujeres. Y también incidir, como dice Mario, ¿no? Hemos entrado a nivel 2, afortunadamente, y hay que pedirle a la sociedad llinera, a todos los ciudadanos, responsabilidad para que podamos no solamente continuar en este nivel 2, en el que se abre un poco más la mano en muchos sectores, por ejemplo el sector de la hostelería, el sector de los baristas, que lo estaban demandando mucho, el sector del mercadillo, de los mercaderes, que también lo estaban demandando mucho, porque estaban pasando una situación bastante complicada. Y intentar sobre todo mejorar, que nunca retroceder, y para eso hay que ser responsable y ser solidario y cumplir todas las medidas de seguridad que nos marca, en este caso, la Delegación de Sanidad Provincial a través de la Consejería de Sanidad. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Juan Antonio Andújar se marchó un poquito antes y María Jesús López hoy no pudo estar en persona aquí en los estudios, sí estuvo unos minutitos por teléfono. Gracias, que tengáis buena semana. Hasta aquí tiempo de avance informativo. Dentro de nada, en unos minutitos, en la emisión matinal, y hasta aquí, como digo, los desayunos en esta edición correspondiente al primer día del mes de diciembre. Sí, ya estamos en diciembre. Noticias, actualidad, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes en los desayunos de Solo Radio. A partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio. Para hablar de todo y de todos. Solo Radio. 90.6 FM. La radio de tu ciudad. Solo Radio.